Buenas noches para todos, bienvenidos. Pues hoy nos toca la clase número 3. En esta clase prácticamente lo que vamos a hacer es entrar en una fase de repaso práctico donde vamos a implementar la fase 00, que es tal cual como estamos viendo en pantalla, que está compartido actualmente. Van a poder observar que tenemos la fase 00 donde se hace el análisis de que tengamos los paquetes instalados básicos para el funcionamiento. En la fase 01 vamos a desplegar nuestro backend, que de acuerdo a la explicación que dimos el día lunes, lo que nos va a permitir es tener configurado un resource group, un storage account y un block container donde va a estar el TF state de Terraform, que es el que mantiene el estado de la infraestructura desplegada en Azure. Una de las características que vimos ahí era que necesariamente teníamos que tenerlo en un formato aislado y no trabajar mezclado. ¿Para qué? Para que siempre tengamos la certeza de que los datos con respecto a lo que tiene que ver con el estado del despliegue de la infraestructura con Terraform en Azure esté totalmente aislado a todo el despliegue de cualquier infraestructura que vayamos a utilizar en el laboratorio. En la fase 2 prácticamente hacíamos todo lo que es el despliegue, es decir, necesitamos tener configurado el backend para tener el estado operacional y en la fase 2 es donde se hace el despliegue. ¿Qué es la característica diferenciadora? Que en la fase 2 prácticamente es a donde vamos a crear los recursos en Azure, es donde vamos a poner las máquinas virtuales, la dirección IP, las políticas de los Network Security Group, el sistema de etiquetado, políticas de FineUp, usuarios creados, sus redes y todo lo que está de alguna forma para desplegarse se hace en la fase 2. Entonces nosotros ahorita en modo repaso y modo de intervención vamos a pasar por todos estos procedimientos mucho más rápido que la clase anterior, pues porque ya esto fue explicado y simplemente es como que vamos a repetir los pasos porque estamos hablando de optimización de costo. Entonces, normalmente, ¿qué estamos haciendo? Una vez que realizamos el workshop, el laboratorio, la clase, el entrenamiento y probamos que todo está funcionando, destruimos todo y volvemos a construir. Y esto en cuestión de minutos se reproduce de forma exitosa. Convirtiéndose en una ventaja porque evidentemente nuestros costos se disminuyen, se optimizan. Y adicional a esto, nuestra carga de trabajo, una vez que tenemos los scripts, es mucho menor y nos permite entonces reutilizar, porque en este caso, una de las cosas interesantes de esto es poder reutilizarlo. Tenemos entonces luego que pasar a la fase 3 y la fase 3 prácticamente va a ser utilizar un framework para desarrollar una aplicación en Python que va a ser el Fast API y vamos a crear una aplicación que va a utilizar un contenedor y vamos a hacer un test. Ese test lo vamos a hacer segmentando los ambientes, un ambiente de desarrollo y un ambiente productivo. Vamos a evaluar el código de la aplicación en un ambiente de desarrollo antes de llevarlo a producción. Vamos a hacer pruebas unitarias, vamos a hacer pruebas de la imagen del contenido de Dockerfile. Vamos a trabajar con Docker multistage o multietapa o fase, que lo que va a permitir es tener la generación de imágenes más pequeñas, mucho más seguras, mucho más estables y mucho más funcionales. Adicional a esto, vamos a estar utilizando también pruebas estáticas, evaluación con respecto al código con los contenedores, la publicación de la aplicación a través de Dockerfile, que es el archivo que vamos a utilizar para que entonces pueda dispararse esta aplicación y llevarlo y pasar de un entorno de producción a un entorno productivo. Verificar y chequear también el entorno productivo, asegurándonos que tengamos acceso a la aplicación, que la aplicación nos muestre que realmente se está cargando y que nos está desplegando la información. Y con esto estaríamos culminando la fase 3. La fase 3, entonces, ¿en qué se está enfocando? Estamos prácticamente desarrollando una aplicación. El framework a utilizar es Fast API. La aplicación se va a hacer en Python. Se van a hacer los test unitarios, test de código, test de validación.
se va a trabajar con Docker para orquestar y poder ejecutar los contenedores. Entre eso vamos a trabajar con el archivo Dockerfile para configurar la característica fundamental que es trabajar imágenes contenerizadas, pero en multi-stage o multifase o multi-etapa. ¿Esto que me trae como beneficio? Poder tener una imagen más pequeña, más robusta, más estable y más segura. Y por supuesto me da eficiencia en tiempos de carga, en tiempos de almacenamiento y dándonos una superficie de seguridad mayor. Entonces, eso sería el orden de la clase del día de hoy. Entonces, fase cero, chequeo de máquina; fase uno, creación del backend; fase 2, el despliegue de la infraestructura; y fase 3, la creación de la aplicación a través de Python utilizando el framework Fast API; verificar y chequear haciendo pruebas unitarias, pruebas estáticas de forma local en el ambiente de desarrollo, y luego llevar todo esto, asegurándome que todo funcionó, llevarlo a un ambiente productivo que lo vamos a hacer a través de Dockerfile. ¿Ok? Ese sería el objetivo de la clase del día de hoy. Prácticamente hacer todo el recorrido completo. Me tomé y demoramos un poquito al principio porque prácticamente les coloqué aquí todo el archivo completo donde está procedimiento paso por paso, qué hace cada cosa, cuáles son las scripts que tenemos, cómo los podemos ejecutar, qué hacen, cómo se exportan, el orden correcto de ejecución en cada una de las fases para que quede totalmente documentado y también podemos entender cómo estamos logrando el recorrido, entendiendo que esto es un curso que prácticamente nos permite ver un pipeline completo end-to-end de principio a fin y pasar por cada una de las fases, y por eso se hace el hincapié de cada una de las fases, ¿ok? Entonces, basado en esto, lo primero que tengo que hacer es aquí, yo voy a levantar mi VirtualBox porque yo escogí para trabajar con esto, para que pues cualquiera pueda trabajarlo. Vamos a trabajar con VirtualBox y en VirtualBox instalamos una máquina Ubuntu 2404 LTS a la cual una vez que esté instalada, vamos a pasar por la fase 00. En este punto, cuando yo levanto el VirtualBox, prácticamente me presenta entonces esta ventanita. Al presentarme esta ventanita, yo creo una máquina que le puse 30 gigas de almacenamiento en el disco, le dije que tenga 2 CPU, pero no necesariamente tener 2 CPU, 4 gigas en RAM tampoco es necesariamente, por supuesto, mayor cantidad de RAM, mejor comportamiento, pero pueden trabajar con 2 gigas en RAM, pueden trabajar con un disco de 20 gigas y pueden trabajar con un solo CPU sin ningún problema. Aquí simplemente lo que le indicamos es que queremos arrancar nuestra máquina y aquí esta pantallita nos debe decir que la máquina está arrancando, ¿no? Entonces aquí esto presente y nos trae entonces una ventanita como esta que está aquí y nos dice que tenemos acceso. Yo no trabajo desde esta ventanita porque esta ventanita tiene un TTY un poco, digamos, cuadrado, analógicamente está cuadrado, pero lo que quiero decir es que no me da esa flexibilidad de poder botón derecho, copiar y pegar. Y una de las cosas que siempre he dicho es que nosotros siempre preparamos un runboot, un how-to previo al despliegue, no importa si es en un ambiente de desarrollo o en un ambiente productivo. Y esto nos permite que podamos luego copiar y pegar y evitar entonces los typo error cuando hacemos intervención humana y tratamos de tipear porque se nos puede ir algún carácter y pudiera complicarnos la situación. Entonces, basado en que yo trabajo con esa característica, entonces yo lo que haría es iniciar la aplicación Tavi. Esta aplicación Tavi es un gestor de múltiples servidores que sirve para manejar diferentes fases, diferentes herramientas, diferentes tipos de conexión. En este punto, lo que hago aquí es que me voy a ir a la parte de la rosca en la parte de configuración que está en la parte superior del lado derecho. Me voy a la parte de lo que dice Profile Connection. Previamente configuré la dirección IP de la máquina para poderme conectar con el usuario y la contraseña. Y simplemente aquí voy a darle clic y vamos a cambiar un momentito aquí el color, que esto es otra cosa que me llama bastante la atención. Y vamos a colocarle salvar y le digo conectar. Ujú.
Entonces, si no hay ningún cambio en la IP, él debería perfectamente conectarse. Ya estamos dentro de la máquina. Aquí nos indica entonces todo lo que le había dicho con respecto a lo que es la memoria utilizada, todo. Ya estamos dentro de la máquina. Y este va a ser el entorno que yo voy a utilizar. Esta ventanita que está aquí la voy a colocar a un costado porque ya no la voy a utilizar, ya no va a ser necesario para mí. Por lo tanto, no necesito que esté en pantalla principal porque más bien generaría distracción y no un objetivo específico. Esta es la ventana principal, la puedo cerrar porque se mantiene prendida la máquina virtual. Teniendo esto, prácticamente ahorita, si yo minimizo esto, van a dejar de tener visibilidad. Así que voy a estar switchándome entre este entorno de la pantalla blanca con el entorno del color morado de la aplicación Tavi, que es la que utilizamos para poder conectarnos aquí, para que podamos tener mayor visibilidad. Me puedo ir a la parte de Appearance y en Appearance le digo que vamos a subirlo a 18 y esto prácticamente cierro aquí el setting y me aumenta un poco el tema de la letra para que cuando ejecutemos pueda haber mayor claridad a la hora de ejecutarlo. En algún momento voy a hacer un split de la pantalla, así como lo están viendo de forma vertical, un extremo a la izquierda, un extremo a la derecha para poder ir trabajando en conjunto y ver cómo van funcionando las cosas. Una de las sesiones, en la parte de la sesión 3, es que vamos a tener que duplicar nuestro terminal porque una de las características del laboratorio nos va a pedir que ejecutemos una aplicación en foreground y me va a inhibir el acceso constante al shell y entonces voy a tener que duplicar el terminal y ejecutar las otras instrucciones en un segundo terminal y eso lo vamos a hacer y esto también me lo va a permitir hacer Tavi como el gestor de conexiones, en este caso SSH hacia el servidor. Basado en esto, fíjense que yo corro el comando pwd, estoy en la carpeta principal del usuario GMT, hago un ls y tenemos esta carpeta Devox. Recordemos que para la carpeta Devox simplemente lo que teníamos que hacer era ir al repositorio en nuestro canal de GitHub y en nuestro canal de GitHub prácticamente buscar el repositorio que está asociado a esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sería ir al GitHub. Jgaragorri es mi cuenta, en la parte de repositorios, y en la parte de repositorio el que dice Devox Master Enterprise. Al darle Devox Master Enterprise, aquí teníamos una opción que nos dice Encode, que es el botón verde, le decimos que queremos clonar, copiamos y en el terminal del lado izquierdo, que está en color morado, se utiliza el comando git clone, espacio, y se coloca la ruta de la que copiamos acá, ¿no? Si hago copy y le doy aquí pack, y él me lo genera. Yo ahorita no lo voy a hacer porque ya tengo la estructura y evidentemente no tiene sentido que lo haga. Pero esto lo que hace es, esta instrucción es clonar el entorno para que puedan trabajar y tener toda la estructura de los archivos, directorios, script, documentación y todo lo que yo voy generando en ese punto. Una vez que tenemos todo esto, tenemos esta carpeta y nos desplazamos dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta yo uso el comando tree, que visualmente nos ayuda a entender un poco mejor la estructura. Y en la estructura nos dice, mira, ¿sabes qué? Este repositorio va a estar orquestado, va a estar organizado en una serie de directorios donde numéricamente nos va a ayudar a entender cuáles son las fases por las cuales vamos a pasar, entendiendo que no podemos ir a la fase 3 si no hemos asegurado que las fases previas estén listas y disponibles. Recuerden que en la última clase nosotros destruimos todo, así que tenemos que pasar por todas estas fases nuevamente para que luego lleguemos a esta número 3 que está acá, que es en la que nos vamos a enfocar. Si ustedes observan en la fase 3 donde nos vamos a enfocar, fíjense que fuertemente presencia de Python, fuertemente la presencia de Docker, este archivo docker compose.app.yaml, no lo vamos a usar en esta fase 3, pero sí lo vamos a usar en la fase 4 porque vamos a querer orquestar una serie de contenedores adicionales que van a ser los de Grafana, los de Loki, los de Prometheus. Entonces, eso lo vamos a orquestar de aquí, pero está dentro de esta carpeta, pero no lo vamos a usar el día de hoy. El que vamos a usar el día de hoy es Dockerfile y Dockerfile prácticamente va a ser el archivo que vamos a utilizar para poder configurar una imagen Docker de forma óptima para que pueda pasar por diferentes stages y quedándose con el último stage que nos va a permitir tener una imagen pulcra, una imagen estilizada, una imagen pequeña, una imagen segura y robusta.
Los archivos de documentación, como verán, pues se le trata de colocar las diferentes, digamos que nombres que pudieran ser de utilidad y que llamen la atención. Dentro de cada directorio se crean los archivos de documentación para que se pueda seguir paso a paso cada procedimiento. Requirement es un archivo que utiliza Python para poder instalar las librerías que vamos a necesitar para que la aplicación y el servidor pueda funcionar correctamente. También tenemos los scripts que son para resetear. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto que estamos aprendiendo significa que estamos utilizando las mejores prácticas. Es decir, que además de hacer automatización, despliegues a través de código, también estamos trabajando con FinOps, ¿no? Es decir, estamos aplicando las mejores prácticas tanto de finanzas en operaciones. Así que todo lo que hacemos, una vez que lo hacemos, lo comprobamos y verificamos que está funcionando, hacemos un reset para eliminar todo lo que se construyó y dejar nuestra máquina de cero, permitiéndonos entonces tener una ejecución de laboratorio para el momento, para explicar todo, eliminar toda la infraestructura y que no nos cobren de más. Y adicional a esto, pues nos permite también entrar en una fase de repetición, ya que esto tiene el concepto de reutilización. Entonces, eso es lo que estaríamos enfocándonos acá. Por supuesto, aquí vamos a tener lo que se llamarían los tests, que son los tests de unitarios, los tests estáticos, los tests de código, la asignación de imágenes más pequeñas a través del concepto multi-stage de Docker para su utilización, ¿ok? Y esto es lo que estaríamos enfocándonos. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que pasar por todas estas fases. El primero que deberíamos hacer es el check de prerequisitos. ¿Y dónde se encuentra? En el directorio 00. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiamos pantalla y le decimos cd, o podemos hacer un ls para estar siempre en la raíz. Un ls 00, y si observamos, aquí tenemos el script. Al tener este script, prácticamente es el que vamos a utilizar para ejecutar. Le decimos punto slash 00, la ruta, yo utilizo el tabulador para que haga el autocomplete, utilizo el check y le doy tabulador y ahí está. Este señor que va a hacer, ejecutar el script. Este script ya lo vimos el día lunes, así que no voy a entrar en explicación, pero él lo que hace es asegurarse de chequear que la máquina esté actualizada, que tenga los últimos paquetes y que tenga los paquetes base para poder trabajar con Azure Click, con Terraform, con Git y Docker Compose y Docker, ¿ok? Le damos Enter. Por supuesto, para hacer esta verificación me pide validación como root, así que se le coloca la contraseña para que esto pueda funcionar. Empieza a hacer la verificación con respecto a los repositorios, empieza a chequear a ver si necesita algún tipo de actualización. Fíjese que dice already. ¿Sí? Es decir, que ya está listo, aquí están las versiones. Y acá nos manda un mensaje y nos dice, mira, el resumen dice que tú tienes instalado Git, que tienes instalado Docker, que tienes instalado Docker Compose, que tienes instalado Terraform, que tienes instalado Bandit, Trivi y AZ. Nosotros vamos a trabajar la fase 3. La fase 3 de nosotros vamos a utilizar esta tecnología Docker, vamos a utilizar el Docker Compose. Bueno, no, el Docker Compose todavía no, pero sí vamos a usar el Docker. Vamos a utilizar el Terraform para poder desplegar fase 0, 1 y 2. Vamos a utilizar Bandit para hacer el chequeo con respecto a contenedores. Vamos a utilizar el código, perdón. Vamos a utilizar a Trivi para verificar los contenedores y vamos a usar a Z para poder hacer el despliegue de la infraestructura. Él nos dice, mira, el mensaje, cierra esta sesión y vuelve a abrir para que el usuario asuma el cambio. En este caso ya no lo tenemos que hacer porque ya habíamos instalado previamente y ya este cambio fue tomado. Dice, el siguiente punto a ejecutar es el AZ login y es muy importante, no lo podemos olvidar, porque si nosotros vamos a desplegar infraestructura en Azure, lo lógico es que estemos autenticados. Y para eso se usa el comando AZ login. Al usar el AZ login, esto ya lo habíamos visto y por eso voy de esta forma rápida. Si le doy clic en este URL, él me va a abrir un browser como lo están viendo en la pantalla del lado derecho. En la pantalla del lado derecho me pide un código. Si ustedes observan aquí en la parte inferior del lado izquierdo, en la pantalla morada, tenemos ese código. Colocamos el código y le decimos siguiente. Recuerden que este código va a cambiar por cada vez que se ejecute, por lo tanto lo puedo compartir y no me va a pasar absolutamente nada. Luego de eso también me pide doble factor de autenticación, así que por eso se puede mostrar en pantalla y no pasa absolutamente nada. Una vez que está aquí, él nos dice el mensaje, bueno, ya puedes cerrar esta ventana porque no tiene utilidad.
Una vez que tenemos esa característica, nos dice, mira, tienes una sola suscripción, que es esta que está aquí. Si le das Enter, asumimos que esa es. Si tienen varias suscripciones, ustedes acá tienen que tener cuidado. Tienen que seleccionar la suscripción que ustedes quieran trabajar. Si por el día de mañana ustedes tienen que estarse switchando entre una suscripción y otra, no pasa nada. Una vez que hacemos la autenticación, simplemente nos cambiamos de suscripción cuando queramos hacer algún cambio de infraestructura en una suscripción específica. Recordemos que la suscripción es como la organización más grande dentro de Azure como tal para organizar recursos. Después de suscripciones, pues podemos tener una o múltiples suscripciones. Después de las suscripciones podemos tener grupos de recursos. Después de los grupos de recursos podemos tener recursos. Dentro de los recursos podemos tener reconocimiento de recursos a través de etiquetas y también podemos tener algo conocido como los tenants, ¿no? Entonces, prácticamente ya estamos aquí, ya seleccionamos nuestro suscripción. Ya estamos acá, limpiamos esta pantalla, seguimos en el directorio principal. En el directorio principal vamos a hacer aquí un split. Esto ya lo habíamos hecho. Nos vamos a ir a la carpeta número 2 en el contenedor de infra y vamos a tener aquí un README. En el README dice, mira, este README te va a dar la descripción de la fase 00, fase 01 y fase 02. Recuerden que estamos en la fase 00, así que este documento que está aquí me parece que está súper genial porque nos va a ayudar en todo el proceso. En todo este proceso, fíjense lo que dice. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Prerequisito de configuración del entorno, creación del backend remoto en Azure y el despliegue de y destrucción de la infraestructura mediante Terraform, ¿ok? Esto todo ya lo vimos en clases anteriores, estamos en esta fase y nosotros acabamos de ejecutar este procedimiento que está aquí, que dice ejecutar el script check.underscore prerequisitos. ¿Qué es lo que hace? Tal cual, instala todo esto que ya vimos nosotros en la salida. Ya hicimos el AZ login para poder ingresar y nos dice, mira, lo otro que tenés que hacer es que tenés que correr las variables que están en este archivo. Y es importante utilizar el comando source para que él le pueda exportar esas variables. Entonces yo le puedo decir source y le doy la ruta. Fíjense que como estoy en el directorio principal, le voy a dar toda la ruta completa. Entonces le voy a decir punto slash y le voy a decir el nombre de la carpeta a la que corresponde. En este caso es 00, ¿sí? Y en la carpeta 00 tengo que buscar un archivo que se llama set underscore Azure. Y en este momento él lo que va a hacer es leer el archivo y exportar las variables. En ese momento ahí está y él nos dice, mira, listo, ya has exportado. Mira que nos dice, ya obtuve el subscription ID, ya obtuve el tenant ID y ya declaré las variables ARM tanto para la subscription como para el tenant como para el Azure Active Directory. Una de las cosas que podemos hacer, él dice, mira, tenés que usar el env si quieres verificar que de verdad está funcionando. Recordemos que env es un comando que vimos hace 500.000 años atrás que tiene que ver con mostrarnos las variables de ambiente. Entonces, al usar el env, puedo usar el pipe para poder delimitar, usamos el grep y colocamos las palabras ARM, que son una constante como prefijo en la variable y nos permite ver si están declaradas. Si ustedes observan, estas mismas variables que se supone que ya fueron exportadas, aquí estamos corroborando que así es. Esto es un paso fundamental porque necesitamos saber cuál es nuestra suscripción, porque si no, no nos vamos a poder conectar a Azure y Terraform no va a poder funcionar. Siguiente fase, dice, bueno, listo, ya tenés todo listo, te tenés que ahora crear el backend. Recuerden que para crear el backend tendríamos que trabajar en la fase 1. Si nosotros vamos a la pantalla esta que está acá, fíjense que la fase 0 era el prerequisito y es todo esto que está aquí y esto es lo que hicimos ahorita y se lo estoy colocando aquí en relleno. Ahora en la fase 1 y la fase 1 dice que tenemos que estar en donde? En la carpeta 01 backend, aquí donde estoy mostrando esta información. Entonces, mostrado esto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que venir aquí y yo tengo que hacer un ls o puedo hacer un tree que gráficamente es más amigable, 01 backend. Y él me dice, mira, en la carpeta 01 backend, tú tienes un archivo llamado Bootstrap, tienes un archivo llamado
clear, tienes un archivo readme y tienes un archivo readme. Este readme, si ustedes dicen, bueno, ¿por qué tenés dos archivos? Porque inicialmente había creado uno solo, pero ese archivo es como la descripción en formato comprimido, compactado, información muy breve. Mientras que el que está arriba es una información detallada, que es la que estamos utilizando para nosotros desplegar todo el procedimiento de forma organizada sin que nos falle. Entonces, nosotros no queremos hacer un clear, nosotros queremos crear nuestra infraestructura. Para crear nuestra infraestructura tenemos que ejecutar este señor que está acá. Si nosotros verificamos, ¿sí? Aquí nos dice, mira, te tenés que ejecutar este archivo y mira que nos da la ruta absoluta. Entonces, ¿qué le digo? Punto slash 01, le digo entonces el nombre del archivo que comienza con boot y le doy a ejecutar. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es crear un grupo de recursos, una cuenta de almacenamiento, un storage account y un block container, ¿sí? Recuerden que esa información que se está creando es para que se guarde el estado de la infraestructura de Terraform, que es fundamental porque esa es la data crítica que usa Terraform para saber que está desplegado y si hay algún cambio con respecto o si tenemos que hacer un cambio, él sepa cuál es la infraestructura desplegada y qué tipo de cambios tiene que hacer. Le damos Enter. En el momento que le damos Enter, como ya nosotros habíamos exportado las variables del subscription, entonces él ya sabe con qué subscription se va a conectar. Entonces él está ahí verificando y una de las cosas interesantes de esto, que también lo mencioné en la clase anterior, era que este script está diseñado para que sea indempotente. ¿Qué significa? Que lo podemos reutilizar una y otra vez y nunca va a estar generando infraestructura de más. Siempre va a reutilizar la infraestructura existente. ¿Qué significa? Que si el storage account existe, entonces él no crea ninguno nuevo. Simplemente trabaja sobre el storage account que ya está, perdón, el resource group que está creado. Igual ocurre con el storage account. Entonces, si existen, no los crea, sino simplemente los actualiza. Y si no existen, los crean como fue en este caso. Fíjense que dice creando, creando y creando. Se generaron prácticamente, fíjense que me dice, hemos creado y aquí me da el nombre del RCF. Si nosotros quisiéramos ver esto en tiempo real, vamos al portal de Azure, está en la página del lado derecho. Recuerden que tengo un split y en el split tengo en el lado derecho la pantalla blanca donde está el logo de Azure, color azul, la letra A. Vamos a irnos a la parte de Resource Group y en la parte de Resource Group deberíamos tener algo que diga como esto que está aquí. Miren que aquí en la pantalla del lado izquierdo tengo algo que se llama RGTFState Dbox Master. Si ustedes verifican, aquí está el RGTFState Dbox Master. O sea que sí creó el grupo de recursos. Dentro del grupo de recursos dijo que él creó un storage account que se llama STF Dbox y esto que viene aquí es un sufijo random. Entonces, si yo le doy clic acá, nosotros deberíamos ver el archivo STF Dbox y aquí viene la parte random. ¿Sí? Entonces prácticamente ahí está. Fíjense que está trabajando con sistema de etiquetado, el owner, el propósito y el ambiente. ¿Ok? Entonces estamos manejando buenas políticas, tenemos prácticamente el etiquetado. Luego dijo que también se creó un archivo llamado el TF State. Si le damos clic acá, entonces él prácticamente le podemos ir a la opción de Storage Browser. En el Storage Browser le doy a parte de Block Container y aquí tenemos entonces el TF State que él está indicando. Entonces ya tenemos prácticamente creado y desplegada la backend, es decir, ya Terraform ahora sí va a poder empezar a trabajar. Luego de esto nos dice que los datos de forma clara y nos dice, asegúrate de que este archivo ya haya sido creado y que tenga información. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya nos está dando la ruta, así que le decimos cat y le damos la ruta, el nombre del archivo. Le damos enter y nos muestra, mira, aquí está el resource group, el storage account y tenemos los datos. Muy bien, ya prácticamente tenemos este archivo que lo creó el script que estaba haciendo el despliegue del backend en Azure. Vamos bien hasta aquí. Entonces, posterior a eso, bueno, dice, ya ejecutaste esto, te debió dar esto, por favor observa este archivo, ya nosotros vimos ese archivo. Deberías ver algo como esto, ya estamos viéndolo aquí en pantalla del lado izquierdo. Luego en el lado derecho dice, bueno, tenés que ir al siguiente paso y el siguiente paso es que tenés que declarar las variables. Y esas variables, ¿quién las va a declarar? Un script en
la carpeta 00. Es decir, en la fase 00 tenemos que buscar una carpeta que se llama TF. ¿Por qué? Porque esta variable, este archivo TF lo que va a hacer es tomar el storage account, el resource group, los nombres para poder saber que los tiene que trabajar, ¿no? Y tiene toda esta información que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues le decimos source. Nuevamente, importante usar source, no utilicen el punto, es importante usar el source porque el source cuando lee el archivo pone las variables disponibles inmediatamente en el ambiente o en el terminal, el TTY donde ustedes están trabajando. Entonces le colocamos 00, el nombre de la carpeta, y le decimos el nombre del archivo es un set underscore tf. Y ahí está. Si ustedes comparan esto que está aquí, es lo mismo que esto que está acá. Le damos enter y entonces él me dice obteniendo el key, que es importante porque si no, no iba a funcionar, verificando el resource group, ahí está el storage account que le estaba mencionando y aquí prácticamente nos hace referencia a la información obtenida. Ya prácticamente le estamos diciendo entonces al sistema que él se dé por enterado de que está trabajando y que tiene configurado los access kit, ¿ok? Una vez que tenemos esto, él nos dice, también puedes hacer nuevamente un env, un pipe, un grep y colocar entonces las palabras otra vez ARM, que tiene que ver con el comando anterior que ejecutamos. Y observen que ahora hay uno adicional, que es este que está aquí, que tiene este conjunto de caracteres largos truncados. Y fíjense que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos prácticamente configurando el Access Key. Y esto es lo que obtuvimos, porque esto ya lo teníamos antes. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esto que ya funcionó, entonces nos vamos a ir a la fase 2. ¿Cuál era la fase 2? Desplegar la infraestructura. Limpiamos pantalla, observen que estamos en la carpeta principal, hacemos un tree de la fase 2, que es el que hace el despliegue de la infraestructura, y él dice, mira, en la fase 2 vos tenés un backend.chl, que es el HashiCorp Language, ese ya lo usamos y verificamos que sí estaba funcionando y estaba definido. Tenemos el archivo main que ya lo explicamos el día lunes, el network, el output, el provider. Entonces, recuerden, el main es prácticamente el archivo principal, como su nombre lo dice, y empieza a vincular todos estos archivos con respecto a las variables tsvar y a las variables tfvars, ¿ok? Entonces, el network que hace configura todo lo relacionado con la red, su red, dirección IP, dirección privada, dirección pública, los puertos que se van a habilitar, el protocolo que va a estar habilitado, la prioridad de la regla en el firewall a través del NSG, crea el NSG, asigna las etiquetas, todo eso es lo que hace, ¿no? Entonces, pero nosotros no deberíamos enfocarnos en nada de esto porque ya nosotros hablamos de todo esto. Nosotros nos tenemos que enfocar específicamente en este directorio, script. Entonces, en el script nosotros vamos a utilizar el init. Recuerden que el init es lo que hace es inicializar, descargar los módulos y asegurarse de que tengamos el módulo correcto para interactuar con nuestro proveedor. Entonces, Terraform tiene que tener descargado un módulo que haga referencia a Azure. Así que le decimos punto slash y le decimos 02 y le decimos script y le decimos entonces init. Esto lo que va a hacer prácticamente es verificar que todo esté bien, va a hacer un validate, va a validar todos los archivos .tf y va a descargar el módulo correspondiente de Terraform para interactuar con Azure. Aquí empieza el proceso de inicialización. Aquí nos dice que al parecer aquí está Azure RM, que es prácticamente el módulo que tiene que descargar. Aquí dice que Terraform lo ha inicializado de forma satisfactoria. Y acá nos dice que también ha validado. Hemos pasado por el procedimiento y hemos realizado. Esto es lo importante de usar los scripts y no tener que estar escribiendo porque pudiéramos cometer error. ¿Qué hacemos? El siguiente paso, después de que inicializamos, es crear una planificación. La planificación es lo que Terraform tiene pensado declarativamente que debe construir para llegar a nuestro objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Repito el comando, pero cambio init y utilizo el plan. El script plan lo que hace es crear la planificación y nos va a decir qué cosas va a desplegar, pero no las va a desplegar. Le damos enter. Una vez que le damos enter, él empieza a hacer este proceso de planificación y despliegue. Aquí va a tomar unos minutos, bueno, yo creo que un minuto máximo, pero vamos a esperar un momentito para que esto funcione. Déjame, ahí está, ya lo está haciendo.
Y me dice, mira, tengo planificado que debo adicionar 8 dispositivos. Perfecto. Mira que también dice, y he creado un archivo llamado tsplan output. Si yo le hago un ls a 02, ahí deberíamos tener un tsplan output. Aquí está. Él guardó toda esa información, todo esto lo guardó acá para él saber que eso es lo que va a construir. Una vez que hace eso, repito el comando y cambio el script plan por apply. ¿Qué hace el apply? A diferencia del plan, es que él se apalanca a partir de la planificación y todo lo que la planificación dijo, él lo va a tomar y lo va a construir. En ese momento se hace el proceso de construcción. En ese proceso de construcción, entonces él empieza a hacer el despliegue de toda la información, verificar que todo esté en orden para que él empiece a crear y a desplegar toda la infraestructura. Eso nos va a llevar a ver el despliegue. Como esto va a demorar un par de minutos, yo voy a poner en pausa el audio y avanzamos en un par de minutos para que podamos continuar. ¿Te parece? ¿Les parece? Bueno, como verán, prácticamente el apply hace lo mismo que el plan. Ahora, ojo con esto que acabo de decir. No es que haga lo mismo, ¿eh? Quiero decir, hace el mismo recorrido, pero con la única diferencia que ahora sí construye, ahora sí despliega y ahora sí coloca la infraestructura en Azure como tal. Vamos a prestar atención en nuestra pantalla del lado derecho, color blanca. Nos vamos al Resource Group y fíjense que aquí dicen tres. Si de verdad tomó los cambios, aquí deberían haber cuatro. Y tenemos cuatro. ¿Cómo diferencio yo uno del otro? Fíjense que en el nombre yo utilicé el TF State para no cometer error. El TF State en el caso de este laboratorio no se toca porque ese es el backend y es el que tiene ahorita toda la información actual de lo que está desplegado. Tocar este archivo, borrarlo, implica decirle a Terraform, olvídate lo que estás haciendo, pierde el control y nos metemos en un problema. Aunque como hemos utilizado buenas prácticas de FinOps, en el decir etiquetado y centralización a partir de grupos de recursos, todavía podríamos resolver la cosa, pero lo correcto es que este señor no se toca. Entonces, el grupo de recursos que se creó fue este, RG DevOps Master Lab. Si le damos clic acá, vamos a ver que tenemos una serie de recursos desplegados. Esa serie de recursos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el recurso. Entonces tenemos prácticamente los recursos que han sido creados. Una Network Interface, un Security Group, un disco, una Public IP Address, una Virtual Machine, una Virtual Network, un Resource Group, y todas estas características. Entonces, todo esto fue desplegado perfectamente. Entonces, ya tenemos prácticamente el despliegue, que es lo que habíamos hecho con la clase número 2, que era todo el despliegue. La única diferencia es que en la clase 2 también lo destruimos. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos probar es verificar si eso es verdad. Nosotros podemos hacer aquí un SSH en la clase, en SSH en la pantalla del lado derecho, color morado, agarramos el usuario, porque eso es lo que nos está mostrando el output, le colocamos aquí una arroba y le colocamos la dirección IP de la máquina virtual. Si eso es verdad y todo funcionó, esta máquina virtual tiene que tener un NSG y por aquí lo teníamos, un Network Security. Ese Network Security, si nosotros vamos aquí a la parte de los VM, vamos aquí, acá, las máquinas virtuales, y en las máquinas virtuales verificamos, le damos clic aquí a la máquina virtual y en la máquina virtual nos vamos a la parte de lo que es networking y tenemos networking security. Vamos a ver, tiene un NSG, aquí está. En el NSG, mira, aquí está las prioridades 100 y 200, el puerto SSH y el puerto HTTP. Y estas fueron las políticas que se crearon para poderlo hacer, ¿no? Aquí hay una observación donde nos dice, ojo con esto, porque dijiste any, nosotros podríamos afinar todavía esta política y decirle, mira, yo solo quiero aceptar direcciones IP provenientes de tal dirección IP, ¿no? Entonces, y podríamos mejorarlo. Luego de esto, que ya tenemos creado, que está todo eso listo, entonces nos vamos a aquí y probamos en la pantalla del lado derecho, que está en color morado, nos damos Enter y nos pregunta y le decimos Yes al fingerprint y él prácticamente debería estarse conectando porque hay una regla que decía que permitía al puerto SSH la conexión y fíjense que aquí ya estamos en la máquina. Si ustedes observan, aquí vamos a ver que tenemos un PROM totalmente distinto al que teníamos acá arriba, que solamente decía GMT BM end-to-end, mientras que esta dice DevOps Admin
y nos da este nombre, ¿no? Entonces prácticamente hemos logrado conectarnos. Hago un ex y cierro la conexión y esto valida que nuestro despliegue ha sido satisfactorio, ha funcionado, ha trabajado con todas las características. Hemos hablado con respecto a lo que sería el tagueo. Fíjense que dice training, desarrollo, cada una, propietario José Garagorri, el proyecto es DevOps Master Enterprise, el propósito es hacer un Fine Up de workshop. Y entonces todo esto son muy buenas prácticas aplicadas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, ya hemos desplegado nuestra infraestructura. Si nosotros desplegamos nuestra infraestructura y nos vamos acá, prácticamente hicimos esto, hicimos el plan, hicimos el apply y bueno, aquí está el proceso de destrucción, pero ahorita no vamos a destruir absolutamente nada porque ya tenemos todo listo. Fíjense que este README está tan completo que lo tenemos para que lo puedan reutilizar una y otra vez. Está configurado para que ustedes puedan borrar la infraestructura y volver a repetir el procedimiento y puedan tener todo el proceso la cantidad de veces que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, basado en esa característica, ya la fase de la infraestructura, que es la fase 2, está lista. Nosotros tenemos que trabajar ahora en la fase 3. En la fase 3 prácticamente vamos a trabajar con todo lo que sería creación de la aplicación, la configuración del servidor, trabajar con el framework para el desarrollo, trabajar con Python y trabajar con Docker. ¿Ok? Entonces, prácticamente aquí tenemos en la fase 3 todo lo que vamos a hacer para trabajar. Entonces, aquí en la fase 3 prácticamente, ¿qué hago? Me voy aquí a la fase 3 y digo, mira, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a agarrar y vamos a crear, vamos a trabajar con Fast API, que es el framework de trabajo. Vamos a hacer pruebas unitarias, estáticas, de código, y vamos a trabajar con Docker, con las mejores prácticas para crear todo lo que sería multi-stage. ¿Ok? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Que tienes que estar ubicado en la carpeta 03 app. Si nosotros verificamos en la pantalla del lado izquierdo, color azul, ¿sí? Hacemos un ls, ahí tenemos nuestros directorios y al que tenemos que prestarle atención es al último de la primera columna del lado izquierdo. Y le digo tree y le digo 03. Tabulador para que haga autocomplete, le doy enter y él me dice, mira, tu carpeta app tiene lo siguiente. Tienes una estructura donde tenés al test y tenés al app. Entonces, el app es en la carpeta que va a concentrar la aplicación que se va a construir. Esto es una explicación que simplemente vamos a utilizar para que podamos consultar el servidor, que la aplicación esté y nos va a mostrar en un browser unos 3 renglones resultado de información y verificarlo. ¿Por qué queremos hacer esto? Primero, no es que vamos a aprender Python, sino que sencillamente vamos a validar que el código que se esté utilizando para desarrollar esté correcto. Se van a hacer pruebas unitarias, pruebas estáticas y pruebas de contenido. Luego dice que tenemos un Docker. El Docker, yo les explicaba al principio que este no lo vamos a usar en este momento porque está diseñado para implementarse en la fase 4 y no en la fase 3. Pero en su orden, él debe estar en este directorio y por eso lo colocamos en este momento. ¿Cuál es el archivo en el que nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en el archivo Dockerfile. El Dockerfile, su objetivo principal es decirle a Docker cómo va a trabajar y crear la imagen multi-stage, multietapa. Una imagen multietapa tiene como beneficio principal que pueda pasar por una o varias capas. El hecho es que cada vez que pasa por una capa, pasa por un proceso de refinamiento. Cuando hablo de un proceso de refinamiento, quiero decir un proceso de depuración, un proceso de exclusividad y un proceso de performance. Es decir, que en una primera capa vamos a tener una imagen con librerías, con binarios, compiladores, herramientas, cosas que de repente no vamos a usar en nuestra etapa final. Entonces, la primera fase o el primer stage dentro de este Dockerfile lo que va a hacer es trabajar con esa información vasta, gruesa, pero no sería idóneo trabajar con esto porque yo estaría creando una imagen con compiladores, binarios y librerías que no voy a utilizar. Entonces se crea una segunda fase. La segunda fase es la fase de depuración. Esta segunda fase simplemente se va a quedar con el objetivo final, que es el objetivo compilado, es decir, se desechan
librerías innecesarias, se desechan paqueterías innecesarias, se desechan brechas de seguridad, porque no va a estar trabajando con usuarios adicionales, no va a estar trabajando con paquetes que no requiere. Entonces la máquina, bueno, no es la máquina, es la imagen, esta imagen llega a quedar de una forma óptima, pero lo más importante de esto es que realmente reduce el tamaño de la imagen. Y cuando tenemos una imagen optimizada en tamaño, tenemos un mejor despliegue, tenemos un mejor comportamiento, tenemos un mejor performance y tenemos un mejor consumo de recursos a nivel de costos. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que usamos en la nube lo pagamos. Y si, no es lo mismo usar una imagen de 800 megas a usar una imagen de 100 megas. No es lo mismo redesplegar una imagen de 800 megas a redesplegar una imagen de 100 megas. Entonces, el objetivo de este Dockerfile prácticamente es refinar la imagen final, logrando tener una imagen específica, pequeña, segura y estable. Luego tenemos los archivos README, como siempre se los indico, son diferentes archivos README. Cada vez, esto todo es prueba y ensayo que yo voy haciendo y voy creando diferentes archivos y cada uno de estos archivos pues va teniendo información. Comienzo con una base, en esta base era este señor que estaba aquí. Después de esa base empecé a trabajar con lo que eran las instrucciones para el instructor. Después de que trabajé con la base de los instructores dije, bueno, pero es que los estudiantes no necesariamente tienen que saber todo lo que está pasando el proceso del instructor para lograr el objetivo, pero para no ocultar ningún tipo de información, yo dejo todo para que ustedes tengan todo el detalle. Ahí luego tenemos la de los estudiantes que va directamente al grano y esta que está aquí, que es el que están viendo acá, es el que tiene toda la explicación y qué hace y cuál es la nota y qué significa la respuesta que vamos a hacer y por qué estamos usando el script y todo lo demás. Y tenemos un tercer directorio. El tercer directorio es test, donde también tenemos prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero ¿cuál es lo que pasa con este directorio? Recuerden que en esta fase 3 vamos a construir la aplicación, vamos a levantar el servidor, vamos a consumir la aplicación y cuando vayamos a construir, también pasamos por un proceso de verificación, de chequeo, de testeo. Entonces, esos testeos siempre se hacen en la fase de desarrollo. Entonces, la ventaja y la gran maravilla de esto es que aquí también nosotros vamos a hacer segmentación. Nosotros vamos a dividir, ¿sí? Es decir, vamos a segregar y vamos a colocar un ambiente de desarrollo y un ambiente productivo, como sería en la vida real. Entonces, la idea de esto es tener un ambiente de desarrollo, de prueba y un ambiente productivo, ¿ok? Y eso es lo que estamos enfocando, nos vamos a enfocar aquí. Entonces, aquí, todo esto que estamos mostrando, prácticamente lo que vamos a hacer, y dice, mira, vos puedes usar este script que está acá, y él lo que hace es prácticamente resetearte todo para que no haya conflicto. Esto es en el caso que ustedes quieran reutilizar el workshop varias veces, este repositorio varias veces, y para que no tengan conflicto de dejar una imagen creada, de dejar corriendo un contenedor, de estar dejando ocupado un puerto como el 8000, 8001, el 22, el que sea. Entonces, este script se encarga prácticamente de hacer lo que se llamarían las mejores prácticas, tanto a nivel de seguridad como a nivel de FinOps. ¿Por qué? Porque él va a buscar todos los recursos que se supone debieron haber sido implementados en esta fase, los va a eliminar para dejarnos la máquina en un estado original para poder comenzar con éxito todo el proceso de la fase número 3. Entonces, si ustedes observan, él dice que nosotros deberíamos tener un script que se llama Reset Fase 03SH. Esto solo será necesario utilizarlo siempre y cuando hayamos ejecutado previamente esta fase. Si no hemos ejecutado previamente esta fase, este paso puede ser obviado totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, prácticamente yo igual lo voy a correr. Fíjense que aquí lo tenemos y ustedes me dirán, bueno, José, pero tienes dos archivos. ¿Cuál es la diferencia? El reset fase 03 es el que yo recomendaría que utilizaran porque él es interactivo. Él les pregunta, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Mientras que el que dice full es como, ¿sabes qué? No me preguntes, hazlo. Entonces, la recomendación para el día de mañana, que si ustedes quieren reproducir esto, entonces lo hagan con este que está acá. Cualquiera de los dos le va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Que este que estoy subrayando del lado izquierdo
lo que hace es que te pregunta, ¿tú estás seguro que quieres eliminar esta información? Mientras que el otro que está arriba entendería que es mandatory, no le importa, no pregunta, simplemente ejecuta. ¿Ok? Entonces, observemos, estamos en la carpeta principal y en la carpeta principal agarramos y le decimos, bueno, punto slash, ¿cuál es la fase? La número 3. Y en la fase número 3 se supone que tenemos en la raíz un par de ejecutables. Entonces podemos hacer y decirle, bueno, yo quiero que hagas el reset y le digo punto. Fíjense que no estoy usando el full. Le doy enter. Y él me dice, mira, vos estás en la fase 3, estás en un modo seguro, estás en el directorio correcto, no hay contenedores, no hay ningún tipo de llamado al DevOps, no existen imágenes, no hay imágenes line para limpiar, está eliminado el caché, no se encontró ningún entorno virtual configurado. Entonces, por eso no me hizo preguntas, pero si él a cada una de estas preguntas, él hubiese conseguido algo, me va a preguntar, ¿vos querés eliminar esto? Por eso no hizo la pregunta, porque mi máquina no se ha ejecutado este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, este script es una maravilla y esto es nuevamente procesos de automatización. Logramos hacer todo esto de forma exitosa. Ya tenemos la base clarísima. Aquí, en todas maneras, en el documento les explica, mira, si el pana existe, elimínalo. Si este señor existe, elimínalo. Si este señor existe, elimínalo. Si no existe, él no puede eliminar nada y por lo tanto nos regresa el PROM como lo hizo actualmente. Vamos bien, ¿alguna pregunta? Después de que tú haces toda la eliminación y has creado un entorno, pues él te dice, mira, si vos habías creado un entorno virtual de Python, entonces puedes desactivarlo con el comando deactivate. El comando deactivate cierra el entorno virtual que se crea. ¿Por qué crearíamos un entorno virtual? Cuando desarrollamos y trabajamos con Python, lo lógico es que todas las pruebas que hagamos lo hagamos en nuestro propio entorno virtual y no directamente en la máquina, porque podríamos estar instalando librerías que pidieran actualización o tener conflicto con las librerías del sistema operativo. Al nosotros trabajar en un entorno virtual, estamos creando un entorno aparte y todo lo que hagamos lo hacemos en ese entorno virtual y no colapsamos o no crachamos o no tenemos algún tipo de vínculo con librerías ya existentes a nivel del sistema operativo con respecto a Python. Siguiente paso dice, mira, vos tenés que ir a buscar y asegúrate de crear el entorno. Pues claro, si yo voy a empezar a trabajar, lo lógico, recuerden que aquí vamos a crear una aplicación, vamos a usar el framework Fast API, vamos a trabajar con Python, así que todo lo que vayamos a hacer va a ser con Python en esta fase, así que tenemos que crear nuestro entorno. ¿Cómo se crea? No nos preocupamos por Python porque esto ya se instaló en la fase 00. Entonces, con esto vamos a crear nuestro entorno. ¿Sí? Entonces agarramos y le decimos Python, le ponemos 3 espacio menos m y le ponemos ben espacio punto ben. ¿Sí? El que vamos a crear es este señor que se llama punto ben. ¿Ok? Entonces le damos enter. Listo. ¿Cómo lo activo? Tenés que usar el comando source y tenés que decirle la ruta del archivo que acabas de crear con la palabra activate, que está dentro del directorio bin de binarios. Entonces le dices punto, ¿sí? Y le dices ben, que es el que acabamos de crear, le decimos bin de binario y le ponemos activate, que es donde está activándolo. Le damos enter. Una de las cosas que van a notar es que observen cuál es el prompt que tenemos aquí a la izquierda. Van a ver que automáticamente a la izquierda de la palabra GMT se va a colocar algo que dice punto .ben, que es el entorno donde vamos a estar trabajando y es donde vamos a saber que estamos trabajando con nuestro entorno. Esto dice que ya activamos nuestro entorno virtual y que estamos trabajando en él. Si yo hago un ls a la carpeta 03, van a ver que hay un archivo que se llama requirement. El requirement es un archivo que utiliza Python a través del instalador pit para hacer la instalación de una o múltiples librerías que voy a necesitar para el desarrollo de la aplicación y el uso del Fast API. Entonces, si yo le hago un cat al 03 y le digo requirement,
Él me dice, mira, vos vas a instalar el Fast API, el Ubikern, el PyTest, el Bandit, el HTTPX y el Prometheus. Estos que están aquí los vamos a utilizar en la fase 4 para obtener las métricas y poder graficar y poder tener un control, una monitorización a través de Grafana y Prometheus. Estos señores que están aquí, el Fast API es el framework que vamos a utilizar para desarrollar. El Ubikern es prácticamente la herramienta que vamos a utilizar para desplegar nuestro servidor dinámico, que es la última característica y versión utilizada para darle soporte a aplicaciones. Vamos a utilizar el PyTest para hacer pruebas unitarias. Vamos a usar el Pandit para poder entonces hacer todo lo que es el chequeo de código. Y esto, para eso están estas librerías. Entonces, una vez que ya les mostré cuál es el requirement, él les dice, mira, vos tenés que usar el comando pip, vas a usar el argumento install, la acción "-r" para especificar el archivo y le decimos requirement. Fíjense que aquí yo estoy usando una ruta relativa porque él asume que ya yo estoy en esa carpeta, pero en el laboratorio que yo les estoy mostrando, yo no estoy en la carpeta. Así que yo tendría que hacer un pip espacio, tendría que colocar el argumento install, la opción "-r", y tendría que darle la ruta. ¿Cuál es la ruta? Entonces habíamos dicho 03 app, ¿verdad? Que es a donde está la carpeta con respecto al archivo requirement, y tendría que decirle requirement. Con esto, él sabe dónde está el archivo y debería leer el contenido y empezar a hacer la instalación. Ahí él empieza a verificar, a chequear, a tomar en consideración lo que existe ya existe y lo que no existe lo instala. ¿Ok? Está listo, perfecto, ya está instalado. ¿Ok? Nosotros podríamos de repente hacer un pit espacio list y le podríamos decir un py grep, y podríamos utilizar alguna de las librerías que vimos acá, ¿no? Fast API. Y aquí tenemos, y ahí nos muestra que está prácticamente instalando sin problema. Perdón, instalando no, que está instalada. Y así como usé el Fast API, puedo utilizar cualquiera de estas que están acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Entonces, con esto ya yo tengo la certeza de que están instaladas mis librerías para trabajar con Python. Hemos llegado a esta fase de la fase de creación de la aplicación, que es la fase número 3. Aquí prácticamente les da una explicación de todo lo que yo acabo de hablar. El Ben aísla las dependencias del Python del proyecto, el requirements es una lista versionada de las librerías para reproducir el entorno, las buenas prácticas es aislarlo y todo lo que les dije, bla, 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 bla. Pero ahí lo tienen escrito. Prueba de las aplicaciones y calidad. Bueno, aquí está, ¿no? Vamos a hacer la prueba de calidad y seguridad. El primer prueba que vamos a hacer van a ser pruebas unitarias. Y para hacer las pruebas unitarias vamos a utilizar entonces el PyTest. Fíjense que para utilizar el PyTest, él lo que dice es que yo debería estar en la ruta donde está prácticamente mi ambiente, ¿no? Entonces vamos a irnos CD 03. Estando en 03, le damos Enter. Fíjense que aquí dice que estamos en 03 y usamos la instrucción PyTest. Le colocamos la opción "-b", la opción "-b" es de verbose para que podamos entonces verificarlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Prácticamente él va a hacer un chequeo, un test, y va a verificar si está saludable o no, y va a chequear algo que se llama un test healthy.py, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir prácticamente indicarnos si tenemos alguna falla o no con respecto a nuestra aplicación. Le damos Enter. Y prácticamente nos dice, mira, aquí está. Tomó 0.54 segundos para poderlo chequear. Mira, aquí está el test healthy.py y fue pasado satisfactoriamente. Esto prácticamente está haciendo una prueba de calidad, una prueba unitaria a nuestra aplicación. Recuerden que nuestra aplicación, si hacemos un ls, debemos tener algo que se llama main. ¿Sí? Por ahí debemos tener, aquí está app. En la carpeta app, si yo le hago un ls a la carpeta app, tenemos nuestro archivo main.py, y el archivo main.py es la aplicación y el código para que él chequeara que todo esto que estamos haciendo aquí no estemos pasando procesos incorrectos ni nada por el estilo. Limpiamos pantalla y tenemos prácticamente pasado lo que sería. Ya estamos haciendo aquí entonces
aplicando pruebas unitarias en estas bases. Aquí, objetivo, prácticamente enseñar las pruebas unitarias básicas y mostrar que la aplicación ha pasado de forma satisfactoria. En este punto, prácticamente empezamos a trabajar con Bandit y en esto vamos a hacer análisis o pruebas o chequeos estáticos. ¿Qué necesitamos? Bueno, recuerden, siempre nuestra aplicación, ¿en dónde está? Nuestra aplicación está en la carpeta app. ¿En dónde? En el directorio 03. Así que, ¿qué hacemos? Le decimos Bandit y en Bandit le colocamos la opción "-r" y le colocamos el nombre de la carpeta donde se encuentra nuestra aplicación. Le damos un enter y él también vuelve a hacer una verificación y nos dice, si aquí hubiese habido algún error, aquí nos hubiese aparecido. Sin embargo, fíjense que en todo momento tenemos resultados apropiados. Si hubiese habido alguno, aquí estaríamos teniendo unos numeritos indicándonos cuál sería la clasificación de los casos, si fueron identificados, si fue la categoría baja, medium, high, ¿sí? Pero fíjense que nuestro resultado es cero. Por supuesto, esto es una aplicación de unas 6 líneas que no tiene por qué tener errores. Pero cuando tenemos una aplicación que tiene 5000 líneas y que tiene cualquier cantidad de cosas, cuando nosotros corremos el Bandit sobre esa aplicación, es probable que él consiga, nos va a indicar cuál es y tendríamos que revisar para poder hacer la corrección. Entonces, prácticamente, ¿qué hace Bandit? Analiza el código de la aplicación. Reporta si consigue o no consigue ningún tipo de detalle. Va a verificar posibles vulnerabilidades, funciones inseguras o algo por el estilo, y va a chequear que todo esté aplicándose a buenas prácticas de Python. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Introducir un análisis estático. Primero hicimos pruebas unitarias, ahora estamos haciendo análisis estático. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Bueno, generamos el código, verificamos, hicimos la prueba sobre los códigos, hicimos análisis de seguridad y ahora vamos a pasar por el proceso de construcción. Porque hasta este momento nosotros no hemos construido nada, simplemente teníamos la aplicación, pero esa aplicación se tiene que consumir a partir de un servidor, así que tenemos que crear nosotros ese servidor, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer ese servidor? Ese servidor lo vamos a hacer uso para que pueda ser consumido el framework a través del Fast API y la aplicación, lo vamos a hacer a través de ubiquorn. Y con ubiquorn va a generarme un servidor en ambiente test, en ambiente de desarrollo. El comando es ubiquorn app porque es el nombre de la aplicación, main que es el principal del archivo de configuración, reload porque como estamos en un ambiente de producción, cualquier cambio que hagamos al código, él se recarga automáticamente y nos refresque los cambios. El host es para especificar cuál interfaz de red va a escuchar. Para cuestiones de laboratorio, yo estoy colocando 000, es decir, que escuchen todas las interfaces, pero ustedes pueden especificar qué interfaz escucha. Si ustedes no le colocan, por defecto escucha el localhost, que es el 127.0.0.1. ¿Y cómo vamos a poder acceder a la aplicación? Vamos a poder acceder a partir de el puerto 8001. Vamos a poder accederla a partir del puerto 8001. Entonces, ubiquorn lo que va a hacer prácticamente es crearnos nuestro servidor. Este servidor va a cargar la aplicación, la vamos a poder acceder a través de cualquiera de las interfaces de la máquina y la vamos a poder acceder a partir del puerto 8001. Entonces, aquí hay algunas recomendaciones por las cuales yo pasé, como por ejemplo cuando yo corrí el comando, este comando no regresa el PROM. Entonces, esto significa que vamos a tener que trabajar con un segundo terminal. Y para que no vayan a pensar que se quedó colgado ni nada por el estilo, esta deben dejarla corriendo para que puedan hacer las pruebas. Lo que significa que hay que tomar en consideración que hay que crear un segundo terminal. Lo otro es que yo le coloqué el puerto 8001 porque más adelante vamos a hacer otra prueba y vamos a utilizar el puerto 8000 y no podemos utilizar varias aplicaciones en el mismo puerto. Entonces por eso le coloqué el puerto 8001 y aquí se lo estoy dejando documentado para que ustedes puedan verificarlo. Con respecto a Ubicorn, les dije que es el servidor y este servidor es un ASCII. El nombre aquí es asíncrono. No recuerdo el resto del nombre, pero lo podemos buscar con respecto a esto. Pero esto significa que es la nueva forma que utiliza el servidor Ubicorn y para trabajar con Python para hacer las pruebas y sea compatible con FastAPI. Recordando que FastAPI es el framework de desarrollo.
El reload, yo les decía a ustedes que lo que hacía era una recarga automática, cualquier cambio que se haga, aquí está. El menos host, les dije que es para especificar cuáles son las interfaces. Cuando se colocan los 4 ceros significa que escuchan todas las interfaces. Y el puerto 8001 es por el puerto al cual vamos a poder acceder y hacer las pruebas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que para probar, levantar un browser, colocar la dirección IP de nuestra máquina, el puerto 8001/doc, luego 8001 sin la carpeta doc. Perfecto, muy bien, es correcto. Ese es el nombre correcto. Asynchronous Server Gateway Interface. Gracias, Delio. Ese es el nombre correcto. Igual, como desarrollador, yo tengo muy poco como desarrollador, así que mi toque en Python más que todo son para script y ese tipo de cosas, pero no soy el papá de los helados en el tema de desarrollo con Python. Solo trabajo para optimización, para temas de obtener políticas de finance, de aplicar consultas a los proveedores de nube. Luego tenemos la parte de que tenemos que hacer esta prueba, ¿no? Entonces, lo primero es chequear. Ya nosotros activamos, hicimos la prueba, verificamos y vamos a correr esta instrucción. Esta instrucción no nos va a regresar el prompt. Aquí está, y fíjense que no me devuelve la instrucción. Yo aquí en la parte superior le doy aquí a los 3 puntitos y le voy a decir aquí que debo tener una opción que me diga duplicar, duplicar. Acá. Vamos a ver, esta aquí yo lo debería colocar en... Entonces ya aquí arriba tengo un terminal 1, que es donde está corriendo, y aquí tengo el control nuevamente para poder seguir interactuando. Entonces tenemos dos terminales, el lateral izquierdo, color morado, ahora tiene dos terminales que se le ha hecho un split vertical, el superior donde está corriendo ubikern y el inferior donde vamos a poder correr las instrucciones para probar. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Hacemos un IP-A para saber cuál es la dirección IP y tenemos esta dirección. Esta dirección es la que tenemos con respecto a la máquina. La copiamos y nos dice que debemos colocar HTTP, la dirección, el puerto 8001 y la carpeta docs. Abro un terminal en la pantalla del lado derecho, color negro, coloco HTTP // coloco la dirección IP, coloco 8001 y coloco /doc. No me acuerdo si doc era con mayúscula o no. Y si era en singular. Sí, era en singular y mayúscula. Y prácticamente entonces ahí tenemos. Vamos a verificar. Mira, todo lo contrario. Es en minúscula y en plural. Miren que cuando él trató de buscarlo me dijo, hey, no lo encontré. Entonces chequeamos nuevamente. Agarramos y le decimos aquí, bueno, si es verdad, slash docs en singular, perdón, en minúscula y en plural. Ah, qué bonito. Mira, aquí me regresa. Sí, logré obtenerlo. Y aquí tenemos entonces la aplicación que estamos consumiendo. Nos regresamos acá y dice, puedes hacer lo mismo, pero ahora le quitas el docs. Entonces, para no abrir otro terminal, bueno, si quieren abrimos aquí, vamos a hacer una copy. Y aquí le quitamos el docs. Y aquí tenemos otra vez nuestra consulta. Estamos viendo en tiempo real que está funcionando. Abrimos nuestra tercera y en la tercera nos dice que tenemos que utilizar help. Aquí vemos en tiempo real la respuesta y aquí tenemos en el browser. Entonces, si estamos pudiendo consumir nuestra aplicación, si estamos haciendo las pruebas y verificando. Esto es un entorno de desarrollo. Esto no está todavía desplegado en Docker. Esto es un entorno de desarrollo y es aquí donde estamos segmentando y separando o granulando, segregando, mejor dicho, ambientes de desarrollo con ambientes de producción. En este momento, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en un ambiente de desarrollo y el ambiente de desarrollo lo estamos probando a partir del puerto 8001, ¿ok?
Ya hemos verificado y está perfecto. Ahora queremos irnos a un ambiente productivo. Para trabajar en un ambiente productivo tenemos que crear nuestra imagen y esta imagen va a pasar por lo que llamamos el multi-stage, que vamos a tener dos fases y me va a crear una imagen de 350, 400 megas, la va a optimizar a 170, algo así, más o menos. Va a lograr una reducción, va a lograr una optimización y para eso él lo que va a hacer es aquí, estoy en el lado izquierdo, color morado, en la parte inferior, hago un cat y le digo a 03 porque es la carpeta 03 y le digo que es el Dockerfile. Y si ustedes observan, aquí está el Dockerfile y prácticamente lo que dice es, bueno, mira, mi directorio de trabajo es app, voy a correr esta instrucción. Esta instrucción que voy a correr me va prácticamente a hacer actualizaciones. Todo esto que está aquí va a hacer que la máquina, la imagen sea muy grande porque está instalando herramientas que voy a necesitar, pero que a la final, el producto final que yo voy a consumir no va a necesitar esto. Entonces, en la primera etapa, prácticamente usamos una imagen que es el Python 3.12 y le hacemos todo este proceso de instalación de todos estos paquetes. Luego prácticamente hace la instalación, luego hace la copia y en ese momento, cuando él hace la copia, yo paso a una segunda fase. La segunda fase o el segundo stage va a utilizar igualito a Python 3.2 Slim, pero va a usar esa imagen limpia, es decir, sin todos estos paquetes que se instalaron acá. Después que él va a utilizar esa imagen, prácticamente reafirma que el directorio de trabajo es app y él se va a copiar todo lo que esto generó en la primera etapa, que prácticamente pasó toda la información a app. Entonces él va a pasar toda esa información de app a app. Es decir, que ahora tengo una imagen más pequeña, limpia, sin todos los paquetes que instalé en la fase uno y ya me está pasando todo prácticamente el proceso compilado, creado y generado, haciendo que la imagen sea mucho más pequeña, mucho más óptima, funcional y que cumpla con las políticas de seguridad o mejores prácticas de seguridad. De la misma forma, fíjense que él está corriendo y lo está corriendo para todas las interfaces y miren que lo vamos a consumir a partir del puerto 8000, lo que significa que el 8001 es el ambiente de desarrollo y el 8000 es el ambiente productivo. Y esto es lo que él va a hacer. Entonces, prácticamente, ¿cómo voy a construirlo? Limpio la pantalla, me desplazo a la carpeta 03, estando ahí, hago un ls, observo que tengo el archivo Dockerfile y procedo a usar el comando docker build. Utilizo la opción "-t" para especificar la imagen y le digo cómo se va a llamar. En este caso va a ser Dbox Master Add versión 1. Y por supuesto le pongo el punto al final, no olvidarlo, que es el contexto. Entonces le digo docker, voy a utilizar autotabulador para que me rellene, autocomplete. Coloco la opción "-t, especifico entonces el nombre, Dbox ps-master- app, dos puntos, aquí coloco la etiqueta versión 1, espacio, punto para el contexto. Esto va a empezar a crear la imagen y nos va a dar, recuerden que va a pasar por dos etapas, ¿no? Etapa 1, donde hace la instalación de todos los paquetes a través del apt update y upgrade, y va a tener la etapa 2, que es la que nos va a presentar la última versión, que es la que vamos a utilizar. Le damos Enter y a ver, Docker, está bien, -t, Dbox. Ahí corregí el error. Me comí el bill como me estabas indicando, Delio. Ahí va haciendo el proceso. Ahí queda clarísimo el por qué hacemos el how to o hacemos el, los run boot para solamente copiar y pegar y evitar estos problemas que estaba haciendo yo a la hora de tipear, ¿no? Estar leyendo, pasándome de uno al otro, tratando de escribirlo, pues había obviado la palabra o el argumento build, que es sumamente importante para que construya la imagen. No te preocupes por estos mensajes porque lo que está diciendo es que al correr Python con root puede generar conflicto y todo ese tipo de cosas, pero él ya está creando como tal. Fíjate, hacemos un docker
y podemos hacer un PS, no tenemos nada corriendo, hacemos un Docker image y prácticamente nos dice, aquí tenemos la que acabamos de construir con la etiqueta B1, aquí está la que se construye en la fase 1. Miren que el tamaño de la fase 1 es de 491 megas, en la fase 2 está optimizada a 176 megas y esta no la borré, si se dan cuenta tiene 8 días atrás, porque como estoy trabajando con Python, entonces para que no me la esté descargando, la tengo aquí y me agiliza el proceso. Pero si la borrase, lo que va a hacer es un pull, la busca, la descarga y la vuelve a colocar. Entonces, como la voy a reutilizar, esta no la he borrado nunca, por lo menos en los últimos 8 días. Entonces, estas fueron las que son construidas, prácticamente que nos dice hace 14 y 18 segundos. Y aquí se está cumpliendo entonces el concepto de políticas de buena práctica, donde estamos aplicando seguridad, optimización y rendimiento con la creación de imágenes con Docker Multi-Stage. Aquí quede claro que ya estamos construyendo nuestra imagen para trabajar en un ambiente productivo. Todavía no hemos corrido el contenedor se corre a partir de la imagen y ya tenemos la imagen, así que podríamos correr el contenedor. Aquí yo estaba explicando hace un rato lo que hacía el Dockerfile. Aquí tienes también la descripción donde el Dockerfile va a trabajar con las fases de multistage, va a construir la primera fase, construye, trabaja con la versión 3.12 como había dicho, instala las herramientas de compilación, instala las dependencias y esto hace que la imagen crezca, 491 megas. En la fase 2 prácticamente él arranca una imagen Python limpia y prácticamente solo va a tomar y copiar lo necesario, que es los binarios y las librerías de Python y las copia, generando prácticamente y exponiendo el puerto 8000. Y esto lo que hace es generarnos entonces prácticamente una imagen de 176 megas. Una vez que tenemos esto, prácticamente podríamos entonces nosotros correr la instrucción. ¿Sí? Agarramos aquí. ¿Qué hacemos? Podemos agarrar y decirle, nos aseguramos para levantar el contenedor de la aplicación y le decimos docker run menos d significa attach menos name menos name es para darle nombre al contenedor, el menos p para especificar cuál va a ser el puerto que vamos a exponer y por último el nombre de la imagen para correr como tal el contenedor. Bien, entonces nos desplazamos a la carpeta, verificamos pwd, estamos en la carpeta, limpiamos pantalla, ls. Y agarramos y le decimos, antes de eso, Docker PS. No hay ninguno corriendo. Docker PS -a para ver el histórico. No había nada corriendo. No vaya a ser que el nombre haya sido utilizado o el puerto haya sido utilizado por otro. Esto nos asegura de tener un histórico de qué fueron los contenedores que estuvieron corriendo. Entonces, listo esto, agarramos y copio esta información que está aquí y lo mandamos a correr. Nos regresa el prom, esto que está aquí, pues prácticamente representa el hash del contenedor. Si yo corro docker ps, ahora nos dice que tenemos el contenedor corriendo, está utilizando la imagen que creamos. El comando que está utilizando es el ubicorn, porque cuando se corre el contenedor, él corre como tal. Este comando tiene 12 segundos de haber corrido y el puerto que está expuesto es el 8000. ¿Qué podemos hacer aquí para reutilizar estas pestañas? ¿Qué es lo que haría yo? Yo cambiaría el 8001 por el 8000, le daría Enter, ¿sí? Y aquí está mostrándome y tenemos acceso a nuestra aplicación en un ambiente productivo. Recuerden, el 8001 es un ambiente de desarrollo y el 8000 es un ambiente productivo. Ahora, en este mismo, repetimos la misma instrucción, pero cambio el puerto el 01 por el 0, el 8000, y ahí está mostrándome. Y puedo correr este otro, cambiando entonces el 0. Y ahí los tenemos. Entonces, ya tenemos acceso prácticamente a nuestro entorno productivo. ¿Qué hemos hecho en esta fase 3?
Hemos creado la aplicación, hemos usado un entorno virtual en Python, hemos creado pruebas unitarias, hemos hecho chequeo de código, hemos aplicado Docker multi-stage y hemos separado ambientes de test y ambientes productivos. Una vez que esto está listo, que ya estamos probando que está funcionando, lo que queda es prácticamente hacer el reset. Fíjense que si nosotros hacemos aquí un Docker PS, nos dice que está corriendo. Si nosotros hacemos un Docker image, nos dice cuáles son las imágenes que están. Se supone que nuestra siguiente fase sería entonces prácticamente agarrar y resetear todo. Recuerden que habían dos scripts, el reset fase 3 y el reset fase 3 underscore full. La diferencia entre el full y el fase 3 era que el fase 3 era más precavido porque nos preguntaba, ¿estás seguro que quieres ejecutarlo? Entonces nosotros podríamos correrlo. Hacemos un tree y si observamos, nosotros tenemos que tener aquí nuestros scripts. Así que vamos a correr este que es en modo interactivo y le decimos punto slash y le decimos entonces reset punto y damos enter. Ok, verificamos aquí, chequeamos, eliminando el contenedor, eliminando las características, borrando las imágenes, eliminando el caché, borrando los archivos. Yo sigo aquí todavía, verificamos a ver con un Docker PS. Ya no tenemos ningún contenedor corriendo. Vamos a colocar la opción "-a". También borró el histórico. Ahora quito esto y coloco el image. Solamente debería quedar una imagen. Aquí está, y es la que tiene 8 días. Las que tenían 1 minuto o 2 minutos corriendo, ya están destruidas las imágenes. Como tal, lo limpió. Yo aquí, ¿qué tendría que hacer? Un control C para que me regrese el prompt. Y aquí cuando me regrese el prompt, yo tendría que hacer un deactivate. Deactivate. Sí, a ver cómo lo escribí. Deactivate. ¿Sí? Fíjense que me saca del prompt. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Yo aquí me estaba comiendo prácticamente la letra BAT. ¿Sí? Estaba poniendo directamente BET cuando es BAIT. Me saca del entorno y tenemos prácticamente nuestra fase número 3 desde cero, sin ningún contenedor, sin ninguna imagen y podemos reproducir nuevamente el laboratorio. En esta fase es lo que estábamos probando. ¿Qué hicimos? Construimos entonces un aplicativo con Python, utilizamos el framework FastAPI, utilizamos pruebas unitarias, utilizamos pruebas estáticas, evaluación de código, implementación de Docker, multi-stage y segmentación de ambientes, tanto en un ambiente desarrollo y en un ambiente productivo. ¿Qué nos toca? Si nosotros verificamos acá arriba en nuestro portal de Azure, nosotros vamos a grupo de recursos y fíjense que todavía tengo todos estos recursos aquí desplegados, corriendo, facturando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme a buscar la forma de que esto desaparezca para que nuestra próxima clase podamos otra vez de forma repetida pasar por todo este proceso y llegar a la fase 4. Y el concepto de hacer todo este procedimiento una y otra vez es poder ir familiarizándonos y poder ir optimizando y buscando siempre lograr obtener a través de la práctica la experticia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es destruir la infraestructura desplegada. Asumamos, me voy a salir del directorio donde estoy en el directorio principal, me voy a ir aquí arriba, cd, me voy a ir al directorio principal, voy a correr pwd y voy a hacer un tree y van a ver que es todo esto. Nosotros tenemos que destruir. Pregunto, ¿dónde está la información para destruir? ¿En la carpeta 3? ¿En la carpeta 2? ¿En la carpeta 1? ¿En la carpeta 0? Desde mi opinión, si estamos hablando de Terraform, la carpeta 2 es la que está de alguna forma directamente relacionada con Terraform. Así que nosotros deberíamos enfocarnos en este lugar para poder hacer la destrucción de nuestra
infraestructura desplegada. Así que le vamos a decir, vamos a hacer un tree de 0,2 y le vamos a decir script. Y este señor es el que nos va a dar la solución. Y él nos dice, mira, tenés el apply, ese no me sirve porque va a ser el despliegue y ya está desplegado. Tenemos el destroy, ese es el que nos sirve porque es el que va a destruir. ¿Qué va a destruir? Todo lo que tenemos desplegado menos el backend. El init no lo vamos a utilizar porque ya lo inicializamos y el plan no lo vamos a utilizar porque ya planificamos. Entonces le decimos punto slash 02 script destroy. Le damos enter y él va a empezar a hacer su destrucción. Entonces aquí dice destruyendo, piensa eliminar y tomar tiempo, este tiempo aproximado. Él en este momento todavía no va a hacer nada, va a esperar ese tiempo para empezar. Si no, yo puedo haber usado control C para abortar el procedimiento, verificando que está usando estas claves para poder autenticar y verificar, chequeando todo lo que de alguna forma el output.plan tiene desplegado y cómo lo va a destruir. Y aquí debe empezar a decirnos en cualquier momento qué es lo que él piensa destruir. Nos va a dar la cantidad de recursos que piensa destruir. Y una vez que nos da esa descripción, empieza a hacer la ejecución de la destrucción. Recordando que este procedimiento solo destruye lo que desplegó, pero no el backend. Así que nuestro siguiente paso después sería eliminar el backend. Es decir, que en este paso que él está corriendo aquí, ¿qué va a desaparecer? Va a desaparecer este que está aquí, el que acabo de poner en negrilla en la pantalla del lado derecho, color blanco. ¿Ok? Aquí nos dice que él plantea destruir 8 recursos y aquí empieza él con su proceso, fíjense, destruyendo, destruyendo, destruyendo. Eso significa que si yo entro a este grupo de recursos y empiezo a monitorear, aquí teníamos unos 7 recursos, si mal no recuerdo. Si empezamos a hacer un refresh, vamos a ver que él en la media va a ir disminuyendo. En la medida que el terminal del lado izquierdo con respecto a Terraform va avanzando, él en cuestiones de segundo refresca en nuestro entorno del portal de Azure, sí, está haciendo la eliminación. Fíjense que aquí le está tomando tiempo. Aquí estamos viendo perfectamente. Toma 15 segundos, 41 segundos para poder hacer la destrucción. Aquí vamos a un refresh. Fíjense que ya quedan 2 recursos, es significativamente o de alguna forma tangible, visible, de que sí está ocurriendo el proceso de destrucción. Fíjense que aquí nos va indicando que él va haciendo y los tiempos que va tomando para poder lograr la destrucción por completo. Aquí prácticamente está destruyendo la IP. Fíjense que aquí tomó 14 segundos, aquí dice 13, lo que me da como razonamiento que ya aquí es otro recurso que está destruyendo, que es el VNet. Si hacemos un refresh, ya no tenemos absolutamente nada. Ahora está empezando a destruir el grupo de recursos. Para destruir el grupo de recursos, me tendría que ir a la pestaña de grupos de recursos. Él dice que ya terminó, pero entre esta ejecución y el refrescamiento en el entorno gráfico del lado derecho en el portal, toma un tiempito. ¿Ok? Sin embargo, fíjense que ya no está el grupo de recursos. El único que queda es el TF State, que es el backend. Y recuerden que el backend se elimina de otra forma. ¿Qué hacemos? Limpiamos pantalla, hacemos un tree y lo hacemos de la carpeta 00. No, de la carpeta 00 no, de la carpeta 01. La carpeta 01 es la que tiene todo lo relacionado con respecto al backend. En la carpeta 01 dice, tú ejecutaste este comando, este script para poder crear el backend. Por lo tanto, el script que debes utilizar para destruir el backend es este que está aquí. Bien, si nosotros hacemos un cat a 01 de clear, entonces él prácticamente dice, sí, yo voy a declarar una variable con el nombre del grupo de recursos, voy a verificar si está y si está te voy a preguntar si lo quieres eliminar, si me respondes que sí lo elimino, pasado 10 segundos, si no me responde, lo elimino igual automáticamente. Y el comando para eliminarlo es azgroup delete el nombre del recurso, que es la variable que declaramos acá arriba. ¿Sí? Entonces, hecho esto, prácticamente le decimos punto slash 01 porque es donde está el backend
le decimos clear y le damos enter. Respondemos que sí y él procede entonces a ejecutar la instrucción. Según esto, él lo eliminó. Evidentemente, entre este proceso que es la ejecución del comando versus el refrescamiento en la pantalla del lado derecho, va a haber un delay. Hacemos un F5 en la pantalla del lado derecho para verificar si ha tomado los cambios, que estoy seguro que todavía no lo ha hecho. Hay que esperar, vamos a esperar unos 30 segundos. ¿Esto con qué sentido? De que nos permita prácticamente ver reflejado el cambio en nuestro portal y tener la tranquilidad de que no vamos a tener facturación. Entonces aquí vamos a darle unos segundos más para asegurarnos de que de verdad no tengamos ningún tipo de facturación. Y esto cuando ocurra, aquí vamos a quedarnos solo con estos dos renglones, que es el AKS y el Network Washer. Tenemos entonces todavía este que está aquí, hacemos un refrescamiento, todavía se mantiene. Aquí estaba observando, estábamos en el minuto 34, todavía no pasamos al minuto 35, lo que significa que sí toma un minuto o un par de minutos hacer el refrescamiento. Todavía no va a hacer un refresh porque todavía estoy en el 34. Vamos a esperar que cambie a 35. Cuando estoy hablando de 34 y 35 es la hora que está en la parte ubicada del lado derecho inferior de mi pantalla, donde tengo 10:34. Acaba de cambiar a 10:35. Y listo, ya está eliminado. Hemos entonces prácticamente el día de hoy pasado por completo el proceso de la fase cero, la fase uno, la fase 2, la fase 3. Si nos vamos otra vez aquí a esta gráfica que estábamos mostrando, el día de hoy hemos construido todo esto desde cero, todas estas fases por completo. Y teníamos la fase 3 que es la que usamos. Aquí prácticamente podemos utilizarlo para que nos quede documentado que hicimos en la fase 3. En la fase 3 hicimos este procedimiento. Nuestro siguiente paso fue preparar el entorno virtual de Python. El 1.3 fue las pruebas unitarias. Voy a quitarle aquí esto para no confundirlos. Luego ejecutamos el Fast API en modo desarrollo con Ubicorn, que es el ambiente o la segmentación y separación de ambiente, que es el ambiente en desarrollo. Luego construimos la imagen para poder entonces trabajar en un entorno de productividad. Una vez que se creó, entonces vamos a levantar el contenedor, que es lo que hicimos con Docker Run. Y es prácticamente lo que tenemos ejecutado. Esto fue lo que hicimos entonces el día de hoy. Miren cómo poco a poco vamos armando el pipeline completo end-to-end. Yo hasta esta fase también les había dicho que era un pipeline completo, pero en este caso estaríamos hablando de un pipeline completo a nivel de crear el backend y el despliegue de infraestructura. Aquí ya estamos involucrando el desarrollo de la aplicación, la segmentación de ambiente, pruebas unitarias, pruebas de código
y optimización de imágenes con Docker Compose, con Dockerfile, perdón. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Todo bien, todo bien. Solo queda repasarlo y ponerlo en práctica. Sí. Voy a ver si de una vez le doy acceso al repositorio, así puedan ir ustedes practicando. Me parece bien. Buenísimo.